Muy bien, pues empezamos nuestra lección 161, corta en losas de concreto. Es una sección mediana, trae un montón de información porque tenemos que ver la profundidad de los cortes, distancia entre los cortes, el tipo de equipos que vamos a usar dependiendo de cada caso, si el piso está rugoso, qué vamos a hacer por un estampado que hayamos hecho, cómo es que vamos a ir sosteniendo la cortadora. Y está muy interesante, espero que te guste y empezamos. Muy bien, bueno, ¿por qué hay que cortar los pisos? Bueno, después de instalar un piso de concreto, el piso naturalmente se va a empezar a deshidratar, es decir, el agua que está dentro del concreto se empieza a evaporar generando resequedad. Lo que le sucede, podríamos compararlo con la piel reseca y deshidratada. Te podrás preguntar, bueno, pero ¿qué sucede entonces con los pisos que estamos curando de inmediato y no permitimos que haya una evaporación? De cualquier manera, el concreto se va a empezar a contraer, va a haber exotermia, que es una reacción química que hay ahí de generación de calor por el contacto del cemento con el agua, empieza a generar calor y eso le provoca que se contraiga en las primeras horas. Y además de que si no lo curaste, pues la resequedad natural por el medio ambiente, pues eso también le va a provocar una contracción más fuerte. Entonces de ahí la importancia de estar cortando el piso porque tu concreto a fin de cuentas va a querer modularse de cierto tamaño para conservarse así. Entonces vamos para adelante para que cheque la explicación. Bueno, primero pues hablando en términos aceptados por la Real Academia Española, bueno, los términos de fisura, grieta o fractura son exactamente iguales. Algunas personas piensan que una grieta es algo mucho más notorio y más evidente que una fisura y que una fractura, bueno, pues es algo incluso hasta desastroso, pero realmente, si consultamos el diccionario de la Real Academia Española, todos indican más o menos lo mismo, es una separación del concreto. Entonces no importa que sea fisura, grieta o fractura, de todas maneras estamos hablando de lo mismo. Muy bien. Bueno, ¿en qué ayudan los cortes del piso? Bueno, el corte es una fisura sintética, es decir, el piso de todas maneras se va a querer resquebrajar en algún lugar y los cortes sirven para indicarle en dónde queremos que se parta el concreto precisamente. Podemos hacer básicamente tres tipos de cortes, que son los cortes en fresco, que se hacen con herramientas tipo los orilladores, que son junteadores realmente. Podemos meter junteadores, podemos meter soleras y después dar el acabado con las orillas. Ese es el primer ejemplo que vemos aquí. El ejemplo en medio es con una cortadora para concreto, sea grande o pequeño, no importa, o para corte en fresco también. Y el tercer ejemplo que vemos, que está aquí abajo exactamente, pues es el de una cinta plástica que se inserta en fresco en el concreto y después se le quita la testa, ¿sí? se levanta para que quede sumergido nada más una guía de plástico por la cual después abajo se va a empezar a provocar una fisura. Fíjate en todos los cortes, en los tres ejemplos de cortes que tenemos aquí, ya sean cortes en fresco o cortes provocados por esa cintilla plástica o cortes con sierra, es decir, con cortadora para concreto, vas a ver que abajo del corte existe una fisura, quiere decir que el concreto se terminó de partir, ¿verdad? Por su misma capacidad de contracción que tiene, dijo, ah, caray, pues aquí hay una parte donde tengo menos esfuerzo, pues entonces ahí me voy a romper y ahí es donde decide el concreto, por decirlo de alguna manera, romperse, ¿no? Entonces, al hacer esto, el piso se mantiene cortado de forma homogénea y geométrica y de esa manera se evitan más fisuras. Si tú dejaras que el piso se fisure donde quiera, más o menos te va a dar las proporciones que vamos a mencionar a continuación, pero va a ser de una manera muy irregular y puede ser que salgan fisuras dobles, queden algunos bloques más pequeños, etcétera, pero pues en fin, no te va a quedar un piso durable ni que le puedas dar un muy bajo mantenimiento. La mejor manera de cuidar tu piso es cortándolo y es con los procesos que vamos a ver a continuación. Muy bien, seguimos. En el Manual del Artesano de Superficies Planas de Concreto de la CI nos indica que hay que cortar las losas de concreto al día siguiente de haber instalado el piso. Este es un criterio muy general que no siempre es cierto. Lo cierto es que si no cortas a tiempo, el piso puede fracturarse. Bueno, ¿y por qué no es cierto lo que dice el manual de la ACI?
porque estos son términos generales, pues pudiéramos decir que más o menos sí es cierto, pero realmente en lugares de mucho calor, si no cortas a las pocas horas de haber instalado el piso, se podrá fracturar. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Los Mochis en Sinaloa, y pues ahí una vez nos tocó colar también unas banquetas y cocheras para una casa habitación, una casa muy bonita, por supuesto, pues tenía concreto estampado. Y ahí empezamos a colar a las 7 de la mañana y a las 9:30 de la mañana ya estaba empezando a dar duro el sol. Mojábamos el piso para a las 10 de la mañana ya estar empezando a cortar, porque de lo contrario las losas se rompían a las 11 de la mañana y era seguro que empezaran a aparecer fisuras de tanta deshidratación. Entonces nosotros le ayudábamos al concreto con un poquito de agua para que se refrescara, para que se hidratara, y también empezamos a meter la sierra. Bueno, ahora, caso contrario, en lugares de mucho frío y a la sombra o con poca ventilación, si cortas al día siguiente, el corte puede resultar despostillado con mal aspecto debido a que el concreto aún no tiene suficiente dureza. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si no cortaste a tiempo y las losas se fracturaron? Bueno, pues para empezar vas a pagar, lógicamente, un costo de reposición, demoliciones y volver a poner todo el concreto de tu bolsa. Eso pues ya es algo con lo que no vas a estar muy contento, ¿verdad? Bueno, tu cliente va a estar molesto. Eso también va a ser algo grave porque la cobranza, pues él te puede argumentar que los procesos, que los tiempos, etcétera. Lo peor de todo es que se puede ir para abajo tu reputación y tu prestigio, y eso es algo que tienes que cuidar muchísimo. Entonces, que no te estén señalando dedos, que digan que tú no sabes hacer el trabajo. Y si colaste un piso de concreto en sábado, en un clima normal, que no sea muy extremo, ni mucho calor ni mucho frío, pues entonces el domingo, que es día de no trabajar, te vas a ver en la necesidad de ir a cortar precisamente. Muy bien. Bueno, pues te voy a platicar la anécdota de este centro comercial. Pues voy a hablar así en términos muy generales, no quiero ser muy específico para pues no afectar aquí ninguna reputación de nadie, pero en este centro comercial se colaron algunos miles o un par de miles de metros cuadrados se colaron de banquetas y áreas de peaje vehicular. Y resulta que el contratista no hizo los cortes a tiempo, el instalador no hizo los cortes a tiempo. Entonces el dueño de la obra le dijo, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar una muy buena parte del finiquito. Le dijo, sigue trabajando así como vas bien, pero como no cortaste a tiempo, pues entonces al final no te pago una buena parte del finiquito. Entonces fíjense que fue una estrategia muy buena por parte del cliente para no pagar, pero quedarse con el piso terminado a través del reclamo de que el piso se fisuró porque no lo cortaste a tiempo. Entonces, no nos parece una postura muy ética. Lógicamente se debe haber llegado a un aviso y convenio antes de todo esto, ¿no? Pero, pues bueno, son cosas que en un momento dado pudieran llegar a suceder, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo deben cortarse las losas según el American Concrete Institute? El piso no se debe cortar en toda la profundidad. Según el Manual del Artesano de Superficies Planas de Concreto de la CI, estas son las profundidades a las que debes de cortar. Es 1/4 de la profundidad cuando el concreto no tiene acero ni fibra. Y 1/3 de profundidad cuando el acero sí tiene acero o fibra. ¿Sí? Muy bien, fíjense aquí la figura, voy a regresar. Vean cómo no está metiendo todo el disco, no es nada más, se mete una parte del disco. No hay que meter todo el disco ni cortar hasta abajo. Muy bien. Bueno, ¿cómo deben cortarse las losas según el instituto? Con experiencia desde el 81, instalación de pisos de concreto, el 80% más del número de instalaciones de pisos de concreto decorativo tiene un espesor promedio a 10 centímetros. Quiere decir que se podrán hacer obras muy grandes de miles de metros cuadrados. Pero mientras se hace una obra de esas grandes, se hacen muchísimas obras pequeñas, muchas instalaciones pequeñas, y todas andan rondando entre 7, 10, 12 centímetros de espesor. Por lo cual, al usar moldes con textura media al usar moldes de textura media o profunda, el espesor queda muy reducido en algunas partes por el efecto del estampado, precisamente. Y entonces no tenemos un espesor promedio muy homogéneo, digamos, porque pues los moldes con los que estampamos pues van dejando cierta rugosidad. Por ello, el instituto te recomienda hacer los cortes siempre a 1/3 del espesor del piso, tal como se muestra en la imagen, independientemente de que si lleva acero de refuerzo o no.
Tú siempre córtalo 1/3 de profundidad. Bueno, vemos en la imagen también algunas otras cosas como la cinta masking, diseñadores de poliuretano, backer rod. Eso no te preocupes, eso se refiere al sistema de calafateo y lo vamos a explicar después. Tú fíjate más bien en las figuras que están en este extremo, aquí exactamente abajo, y te habla de 1/3 y 2/3 del espesor, que se deben de dejar sin cortar, y 1/3 es lo que vamos a cortar siempre. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, ¿de qué tamaño y forma deben cortarse las losas según el ACI? Las losas deben cortarse en retícula ortogonal, es decir, en cuadrados a 90 grados y que no estén inclinados. Ok, esa es la receta, digamos, muy típica, la manera más sencilla de poder hacerlo. Los cuadros deben medir 25 veces el grueso del piso con un máximo de 350 por 350 metros, cuando se trata de concretos simples, sin aditivos ni refuerzos de acero que le pudieran permitir tener mayores dimensiones en las losas. Te voy a dar unos ejemplos muy sencillos y con esto lo vas a entender con toda perfección. Muy bien, supongamos que tienes un piso de 7 centímetros de grueso, lo multiplicas por 25 y te van a dar 175 centímetros. Quiere decir que cada lado de tus cuadros debe medir 1.75 por 1.75. Muy bien. Ahora, un piso de 10 centímetros de espesor, lo multiplicas por 25 y te da 250 centímetros. Esto equivale a cada lado 250 por 250 metros, ¿sí? Cuadrados de 250 por 250. Ahora vamos al ejemplo de 15 centímetros. Lo multiplicas por 25 y te da 375. Esto sería 375 metros por 375. Pero si te fijas aquí en las notas está tachado, porque el máximo que te recomienda el ACI es 350 por 350. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿de qué tamaño y forma deben cortarse las losas según el instituto? Las losas deben cortarse en retícula cuadrada ortogonal, es decir, también a 90 grados, no inclinados, igual como le decía el ACI. Sin embargo, nosotros te recomendamos que tus cuadros, que te salgas un poquito de la normatividad del ACI para que no se vea tan rayado el piso, si es que no le puedes sacar mayor provecho a esas líneas, que fueran, no sé, elementos decorativos o algo que te pudiera hacer que fuera más vistoso. Si no es el caso, entonces vete a 30 veces el grueso del piso, con un máximo de 350 por 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver, en este caso serían los espesores de 7 centímetros por 30, te da 210 por 210. En los pisos de 10 centímetros multiplicado por 30 te da 3 metros por 3 metros en cada lado del cuadro. ¿Sí? Y en cuanto a 15 centímetros te daría 450 por 450, ahí ya no, ya sería demasiado grande. El máximo que nosotros te recomendamos es de 350 por 4 metros. Hemos construido esas losas en 15 centímetros de espesor y hemos tenido buenos resultados. Muy bien, recuerda que estas recomendaciones son en base a nuestra experiencia y en climas que pues más o menos andan rondando aquí en la franja centro de México. No es tanto para climas extremos de muchísimo calor y de mucho frío, entonces por eso pudieras tener diferentes resultados en otros lugares. Si quieres irte completamente a la segura, entonces sigue las recomendaciones del ACI o envíanos las fotos y condiciones de la obra. Si vemos que hay sombras, si vemos que está confinado el piso, que no hay mucho riesgo, tal vez podamos diseñar algo especial para ti. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí te vamos a poner el ejemplo de cómo cortar un piso, pues tal vez como de una cochera, ¿no? Tenemos que es un espacio que mide 9 por 9, sin embargo tiene un remetimiento muy notorio. Entonces aquí el instalador decidió sacar de ese remetimiento, de esa esquina que se mete adentro del área, sacar 2 líneas de corte y después partir todo lo demás en cuadros que fueran más o menos iguales. Entonces, todo remetimiento, ya sea circular, cuadrado, de cualquier forma, en el área del concreto, incluso aunque fuera pequeño, de 20 por 20 centímetros, puede provocar una fisura a 45 grados. De ahí la importancia de sacar líneas ortogonales de corte desde ese remetimiento precisamente, como lo estás viendo aquí en la imagen. En este caso se trataba de un piso de 10 centímetros de espesor y pues tal vez el contratista dijo, bueno, los cuadros grandes voy a poner una línea al centro para que no me queden tantas divisiones, me estoy excediendo un poquito más de lo que dice el instituto. En vez de hacer losas de 330 por 330, le estoy haciendo de 340 por 285. Entonces, quizás son un poquito largas en uno de los lados, el que mide 340. Pero, si estamos hablando de una cochera que está bajo techo y va a tener poco movimiento el piso por temperatura, pues es bastante aceptable el criterio y yo digamos que podríamos decir que en este ejemplo está bien resuelto. Para los criterios del instituto, para los criterios del ACI tendríamos que meter más líneas de corte todavía.
Pero fíjense, ya con las líneas de corte que tiene, pues yo digo que ya son suficientes, ya no es necesario poner más. Sin embargo, el ASEIN nos pide meter más líneas de corte y bueno, pues eso ya está muy sujeto a tu criterio. Pero como te digo, mándanos fotos y con mucho gusto te apoyamos a resolver cada uno de los casos que tengas y en muy poco tiempo vas a tener muy buena práctica y muy buena experiencia de los resultados que puedes tener en tu localidad. Muy bien, ¿cómo hacer diamantes para los registros en las calles o columnas en interiores? Definitivamente la foto que estamos viendo ahí no es el mejor ejemplo, pero sin embargo es algo ilustrativo en el que podemos entender que los diamantes sirven para evitar que salgan fisuras de la columna o registro, por ejemplo, una tapa en el piso, ¿no?, de drenaje, por ejemplo, porque a fin de cuentas también son remetimientos. ¿Sí? Tú cuelas tu piso completo y al centro del piso sale una columna o existe una tapa de un registro, pues ese es un remetimiento adentro del piso, ¿no? Entonces, lo que hacen esos diamantes es lograr que el registro o la columna se puedan mover libremente. Los diamantes son cuadrados a 45 grados que deben pasar nada más a una pulgada de distancia del lado del brocal o de la columna, ¿sí? Los diamantes deben hacerse con un concreto de menor resistencia al resto del piso. Por facilidad y mayor precisión deben hacerse después de haber terminado el piso. Entonces muchas personas dicen, bueno, hay que hacer el piso completo, lo topamos hasta las columnas, hasta los registros, y después hacemos los cortes a 45 grados para poder respetar ese diamante. Eso no está bien hecho. Tú debes siempre simbrar alrededor de tu registro o de tu columna ese cuadro a 45 grados, que pase una pulgada de distancia del elemento que te está estorbando a medio piso, y cuelas todo tu piso y a partir de las puntas de ese diamante que pusiste ahí, sacas las líneas de corte, quitas tu cimbra por supuesto y ya puedes otra vez hacer el piso de relleno que va nada más en contacto con el elemento que te está estorbando. Esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces recuerda, no cueles el piso hasta toparlo y hacer cortes ahí porque entonces tu diamante realmente no está sirviendo de mucho, ¿no? Principalmente para cuestiones sísmicas. Muy bien, otra cosa, los cortes deben ser continuos, ¿sí? Continuos, de lado a lado. Siempre deben estar atravesando todo el ancho y todo el largo del piso. No deben estar formando caballetes. Este es un caballete, aquí como lo estás viendo en el dibujo, pues está perfectamente bien indicado. No deben formar caballetes, es decir, el corte debe pasar por toda la superficie de la losa. No debe terminar a la mitad de la losa, ya que provocará esfuerzos que romperán la losa donde se interrumpió el corte. Es decir, tú llegas con un corte y lo encuentras con otro. Este golpeteo va a provocar que salga un corte del otro lado. Recuerda que el concreto tiende a fisurarse en las partes donde tiene remetimientos como tapas, postes, columnas o áreas jardinadas. Por eso es importante hacer la debida planeación de los cortes junto con las etapas de colado. Y antes de que llegue el camión de concreto, tú ya debes tener visualizado en dónde van a ser tus etapas de colado, tus cortes, etc. ¿Sí? Muy bien. Bueno, es muy probable que algún cliente te pueda pedir cortar la losa según la forma del molde para concreto estampado. Rehúsate por completo porque no es más que arriesgar a que tu piso pues resulte de una manera desastrosa. Sobre todo, pues me apena decirlo, pero realmente son los arquitectos los que más meten sus ideas ahí en cuanto al piso, en cuanto al diseño del piso, y cuando no han tenido una capacitación como esta, sobre todo esta sesión de cortes que la vamos a dejar abierta al público porque nos parece muy importante, los arquitectos empiezan a tener esas ideas de cortan, si tienes que cortar el piso, córtalo según la forma del molde. Bueno, pues eso no es más que crear una infinidad de caballetes y de ahí empezar a provocar que el piso se empiece a romper muchísimo más ya con fisuras, ¿no? Entonces, pues no lo hagas, mejor recomiéndale a tu arquitecto, a tu diseñador que vea esta lección y que se evite la construcción de caballetes porque eso resulta extremadamente contraproducente a mediano y largo plazo. Muy bien. Bueno, una casa también que construimos en Valle Real, bueno, el piso que hicimos en Valle Real, el cliente estaba muy molesto porque fue necesario hacer líneas de corte desde las tapas de registros. Había en una cochera pequeña para 2 automóviles, había no menos de unos 5 registros. Bueno, pues entonces estaba muy molesto nuestro cliente, yo creo que había unas 5 tapas, recuerdo yo, cuando menos, que había repartidas en una cochera muy pequeña. Había registros de agua, registros de luz, había
iluminación también ahí insertada en el piso. Pues todos estos son obstáculos para tu piso de concreto. Entonces, de ahí la importancia de que esta lección se la muestres a tu arquitecto diseñador y le expliques, ¿sabes qué? Por favor, procura conservar tu piso lo más limpio posible, que no tenga cosas adentro, que no tenga registros, ni lámparas, ni postes, ni jardineras, ni cosas que le estorben, porque todo eso te va a repercutir en el diseño de los cortes y puede ser que al final tu cliente pues esté algo disgustado por los resultados que tuviste, por más cuidado que le hayas puesto. Entonces, pues la recomendación, muéstrale esta lección a tu arquitecto o a tu diseñador. Muy bien. Tus clientes pueden ser muy sensibles al aspecto de los cortes del piso, entonces para llevar una buena relación con ellos, pues platica también, ¿no? Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Muy bien, si no quieres cortes, entonces habría que hacer algo mucho más complicado y a esto nos referimos con trabajar con concretos de contracción controlada. Eso significa el CC. ¿Verdad? Eso te permite grandes extensiones de concreto, 50 por 50 metros o más, de un concreto sin un solo corte, sin una junta fría. Se usa principalmente en la industria en donde se quiere evitar el deterioro por maltrato de las líneas de corte, es decir, tus montacargas, todo el tráfico va a estar haciendo un golpeteo en las líneas de corte y en las juntas frías, y esas líneas de corte o juntas frías se empiezan a maltratar y con el tiempo hay que darles mantenimiento. Y en la industria no quieren absolutamente nada de mantenimiento en los pisos, los quieren que sean sumamente durables para que nunca les interrumpan sus operaciones. Entonces, ¿por qué? Porque pues eso les repercute económicamente a veces de una manera bastante considerable. También te lo puedes requerir por estética. En estos pisos participan, de contracción controlada, participan el diseño de la planta de concreto premezclado. Eso es algo muy importante. El calculista, el proveedor de aditivos también de la planta de premezclado para que esté checando no nada más la fabricación, sino también el tiro y las condiciones físicas que hay en la obra. Y por supuesto el instalador. Todos deben estar muy sincronizados y ninguno de ellos debe estar nada más sentado en su escritorio dictando las normas. Todos deben estar interactuando y todos también deben estar participando en la obra para tener el mejor resultado. Entonces, esa sería nuestra recomendación, que utilices un concreto de contracción controlada. Bueno, aquí ya te explicamos pues todo acerca de las dimensiones y los espesores, etcétera, lo que te recomienda el ACI, lo que te recomienda aquí el instituto. Y ahora ya vamos a empezar a explicarte cómo se hacen los cortes, vas a ver físicamente cómo se elaboran los cortes, etcétera. Importante, antes que nada, y por tu seguridad, hay que leer los instructivos de tu cortadora y los manuales de los discos también, ¿sí? Hay que leerlos, es muy importante. Muy bien, vamos a revisar el equipo necesario. La mayoría de las obras con pisos de concreto estampado son de bajo espesor, por lo que vamos a usar una cortadora eléctrica de mano, que es una sierra circular de carpintero realmente, pero no debemos usar cualquier sierra. Hay modelos que simplemente no van a resistir y se van a quemar, se van a echar a perder. Entonces, te sugerimos usar sierras con sistema de transmisión, como una muy famosa que existe en el mercado, la SkillSaw. ¿Bien? Y esa misma patente o diseño ya lo copió muy bien también la marca Bosch. Tienen el modelo HD77. Muy probablemente también la marca Milwaukee ya está manejando alguna sierra también con sistema de transmisión, y por supuesto debe haber algunas marcas más en el mercado, también equipos chinos debe de haber ya que tengan sistemas de transmisión que son muy similares a la cortadora SkillSaw famosa que se conoce, pues que es la más famosa sierra de carpintero, ¿no? Entonces, las sierras sin transmisión, que no tienen sistema de transmisión, simplemente el corte les demanda tanta fuerza que quema rápidamente los carbones y se echa a perder el motor, requiere muchísimo mantenimiento. Entonces la cortadora que más te podría aguantar es una cortadora de transmisión como la tipo SkillSaw, ¿verdad? Esta que te mostramos aquí es una típica sierra de 7 pulgadas con sistema de transmisión, que la tienes disponible también en SPG, y aquí vamos a ver el video. Listo, iniciamos nuestra transmisión en vivo. Me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos. Ya son las 11 de la mañana. Descartar aquí unos avisos que me están apareciendo. Listo. La transmisión no está saliendo en los demás grupos, en fin, que hacemos comúnmente,
porque la estoy haciendo desde mi celular y nada más me permite hacer la transmisión en vivo directamente en Facebook, pero después vamos a pasar copias a los demás grupos, etc. Quiero que veamos aquí, regálame un segundito para ubicarme. Ya, listo. Ok. Bueno, aquí estamos en nuestra terraza de capacitación y aquí lo que vamos a hacer es darle los buenos días a Pancho. Pásale para presentarlo, por favor, don Francisco. Póngase aquí al frente de la cámara si es usted tan amable. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí con Francisco lo que vamos a hacer es día de colado, al día siguiente como nos marca la norma, tal y como viste en el video que transmitimos hoy de preparación, ahí lo puedes ver al ratito sin problema. Ahí le explicamos la gráfica y todo. El piso para tener un área limpia para ver dónde empezamos a hacer el corte. Vamos a barrer la superficie. Siempre con nuestros cubrebocas. Y también acuérdate que el corte lo debes hacer a las horas de haber colado tu piso. Es como marca la norma ACI 302. Sin embargo, en los que estamos haciendo algunos pisos en ciudades en donde hace muchísimo calor y nos vemos obligados a colar nuestro piso muy temprano en la mañana y posteriormente estar cortando a las pocas horas. Estamos hablando de que si cuelas a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estás metiendo la cortadora, porque si no el piso se deshidrata, quiebra, se fisura, se rompe. Pierde la humedad y se rompe, ¿verdad? El principio es muy similar a la resequedad que sentimos, por ejemplo, en la piel o en los labios. ¿Sí? Por ejemplo, en las ciudades ya de cierta altura, cuando hay resequedad en invierno, otoño, invierno, que empieza a resecarse el medio ambiente, sentimos que se deshidratan nuestros labios y se empiezan a partir. Lo mismo le sucede al concreto. Claro, son materiales pues muy diferentes, ¿no? Pero en un concreto también se parte por una rápida deshidratación. Ok, pues ya cortamos, perdón, ya hicimos todo el barrido. ¿Para qué barrer? Para precisamente tener un paso limpio de la cortadora, ¿sí? Entonces yo veo, pues por ahí todavía hay un poquito de basura, ¿verdad? También le podemos dar, como va nuestra por aquí, hay que barrerle también ahí, por favor, Francisco, ¿verdad? Ahí está, correcto, ahí es. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es retirar la cimbra. Y también le vamos a dar una limpiadita de la cimbra. Esta transmisión yo creo que va a durar a lo mucho 30 minutos. Y pues todas van a ser así muy breves, muy concretas, trabajando en esta área pequeña de práctica, para que pues también sea todo muy ágil, ¿verdad? Por aquí escuchando a nuestra cuidadora fiel. Muy bien, ya estamos retirando la cimbra. La cimbra te conviene en este momento que uno de tus ayudantes se ponga a limpiarla para que ya esté subirla a tu camioneta. Muy bien, ya está todo listo. Ahora, si gusta, vamos a colocar la regla.
en esta línea, en esta de acá, correcto, y exactamente del lado izquierdo. Muy bien, entonces colocamos la regla para guiarnos y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, si tú, en el video previo que encuentras abajito de esta transmisión, aquí en Facebook, te explicamos que tus pisos deben de tener cierta medida de acuerdo al espesor. Si tienes un piso de 10 centímetros de grueso, deberías de estar cortando a cada 3 metros, cuadros de 3 por 3. Que tu medida cayó, pues sin problema la puedes mover un poquito más para que te coincida con el empalme de los moldes y se oculte un poquito más tu corte. En algunos moldes sí lo podemos hacer y en otros no. Aquí sí se va a poder hacer perfecto. Adelante, Francisco. Entonces, esta es una técnica muy sencilla que nos gusta mucho enseñar porque muchos estampadores necesitan cortar sus pisos en un domingo, por ejemplo, si cuelas en sábado. El domingo forzosamente, en la mayoría de los casos, es al día siguiente el corte. Entonces aquí lo que está haciendo Francisco es medir la profundidad. Ok. Y ahí, pues que tendrá como 1 centímetro más o menos. Tú puedes regular a que tenga más profundidad o menos profundidad. Esta cortadora que corta hasta 5 centímetros de profundidad, la puedes hacer. Y siempre procura que el disco, y no el motor que está de este lado, el disco sea el que vaya pegado a la regla. ¿Por qué? Porque ahorita Pancho le va a subir la cubeta encima o cualquier cosa para detener la regla. Esta es la técnica para el corte con una sola persona. Pusieras la regla del otro lado con el motor precisamente. Muy bien. Hasta con la marca a la vista, qué huele. Ahí está. Perfecto. Listo, todo. Entonces aquí hacemos la broma de que, claro, si no son cubetas SPG no te va a quedar tan bien hecho el corte, pero pues no, es falso eso, puedes poner lo que sea. El chiste es la regla. Y ahí en esa unión le hacemos un moño, le hacemos un nudo para que no se separen ya los cables. Entonces fíjate que ya está Pancho con sus lentes, su cubrebocas y no está usando para nada perdón, se me fue la idea, discúlpeme. Lo que vamos a hacer así, ahí en la unión de los cables es hacer un moño para que ya no se desconecten y hagan todas estas maniobras de colocación, etcétera, con el equipo desconectado. Ahí mero, se hace un moño ahí. Ahí mero, exactamente. ¿Sí? Para que ya no se te desprendan. Y ya conectas. Y ya checaste varias veces aquí que tu disco va a pasar en línea recta por donde tú lo planeaste. Y lo checamos también allá, al final de la regla. Checamos acá también. Acá al final. Y ahí está, ¿verdad? Entonces con eso es suficiente y ya podemos cortar. Entonces, esta es una cosa muy delgadita, tendrá 4 centímetros de grueso y la hacemos nada más para las demostraciones. Tus pisos deben de tener diferentes grosores de acuerdo a las cargas que reciben. Eso lo vamos a ver en otra clase con mucho gusto. Pero siempre la profundidad la vas a tomar de 1/3 por las razones que ya explicamos en el video previo al seminario que te encuentras aquí mismo en Facebook. Y adelante, vamos a empezar a cortar.
No hay que ponerse aquí al frente donde yo estoy porque el disco gira hacia mí. Entonces pudiera aventar cualquier cosa hacia mí y pues yo no quiero que me vaya a pasar algo. Entonces me voy a poner de lado, voy a ponerme de este lado. Y listo, arrancamos. Aquí lo que está haciendo Francisco son 3 esfuerzos. Empuja la cortadora hacia abajo, hacia adelante y contra la regla. En espacios muy cerrados, como en una cochera con 3 muros y techo, va a haber demasiado ruido y conviene que te pongas unos tapones para los oídos también. Estamos cortando con un disco que es para corte en húmedo y también en seco. Si fuera tan amable, muéstrame el disco con la guarda levantada. Bueno, los discos normalmente llevan aquí una marca en la cara que te indican para dónde dan vuelta. Asegúrate que para donde da vuelta lo estés poniendo correctamente, porque hay veces que traen una cara impresa muy bonita y tú juras que esa cara es la que debe estar a la vista y no, muchas veces va al revés. Entonces, si la máquina da vueltas hacia acá, asegúrate que la flecha también esté puesta en el sentido correcto. Si no, los dientes de diamante te van a durar menos. Y a mí me gusta mucho cortar en seco, porque pues aunque hay un poquito de polvo, pues la verdad es que es muy limpio, no te deja un lodazal que tienes que luego estar echándole agua con manguera. O sea, te pide más recursos, es más tardado y más sucio. Y el corte, pues la verdad es que es muy, muy limpio. Y fíjate el resultado que tuvimos. El corte está igual de derecho que la regla. Derechito, derechito, derechito está. Y esta es una técnica muy sencilla que yo te recomiendo para todos tus pisos, para que siempre estés seguro de que puedes ir a cortar al día siguiente. Hay algunas obras que, como te comento, cuelas en sábado y el domingo hay que ir a cortar. Entonces, con esta técnica sencilla, vas tú, le dices a tu oficial, mira, los cortes los vamos a hacer así, así, asado, como ya lo habíamos planeado, y ya terminaste, ¿verdad? Entonces es una técnica muy rápida y muy sencilla. Ahorita que Francisco estaba usando la cortadora, pues sí fue muchísimo más rápido de lo normal, porque el corte pues llevó muy poquita profundidad. Pero si lo haces de 3, 4 o 5 centímetros y colaras losas más gruesas, pues no importa, te vas a tardar un poquito, pero lo puedes hacer. Y con esta máquina puedes cortar hasta 5 centímetros de profundidad. Me hace el favor de sacar el disco completo, a ver qué tan, para que se pueda apreciar aquí. Entonces le quitamos el seguro. Ajá. Y levantamos la placa. Y ve, al levantar la placa, pues ya te da, pues sí, fácilmente unos 5 centímetros, más o menos, ¿verdad? 5 o 6 centímetros de ahí. Entonces, en losas de hasta 15 centímetros, cortar, basta estar forzando muchísimo la máquina. Pero esta es una máquina muy noble, porque tiene aquí un sistema de transmisión. Aquí precisamente tiene un sistema de transmisión y el motor lo tiene alineado al disco. La mayoría de las máquinas tienen el motor salido hacia la derecha y avientan la fuerza del disco directo por la flecha, y eso hace que los carbones del motor se desgasten muchísimo más rápido. Entonces esta tiene un sistema de transmisión que lleva aceite y te dura muchísimos años. Es un excelente cortador, es una excelente inversión. Y pues te cuesta igual o unos poquitos pesos más que lo que te cuesta una cortadora como las otras, ¿verdad? Entonces, compra buen equipo que te dure bastante tiempo y te va a ir muy bien. Espero que te haya gustado esta práctica y pues nos despedimos. Nos despedimos ya. Aquí está nuestro amigo Francisco, nuestro capacitador oficial. Que tengan buen día. Hasta luego. Y pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Cualquier duda nos lo haces saber, por favor. Hasta luego.
Muy bien, bueno, la marca de los cortes. Primero vamos a poner marcas en las orillas del piso, en las orillas del colado que ya hicimos, en el colado del piso, según lo que ya habíamos planeado desde antes. Después vamos a revisar cuál va a ser el aspecto final de los cortes y si es que hay algún caballete, algún remetimiento que hay que cuidar en especial que se nos haya escapado durante la planeación. Si nuestra revisión pasa y no hay mejor criterio que el que ya estamos poniendo ahí, entonces vamos a empezar a marcar las líneas de los cortes. Entonces hacemos un premarcado para imaginarnos, sí, por aquí va a pasar un corte, acá está el otro, aquí esta zona ya está cuidada, esto ya está cortado, ya está bien. Ya que estamos bien seguros de todo, entonces ya empezamos a hacer el trazo de los cortes. Vamos a colocar una regla metálica para marcar los cortes en línea recta. Se sujetará la regla con firmeza una vez que esté bien alineada a las marcas orilleras. Marcaremos la línea por donde va a pasar el corte con un lápiz de color, azul, rojo, el color que tú quieras, o incluso un lápiz sin color, no importa, nomás que se vea, ¿verdad? Algunas personas usan un clavo para rayar o usan una llana también con la que dejan la marca ahí muy, pues ya queda ahí de manera permanente. Yo no te recomiendo hacerlo porque incluso las líneas de lápiz o de color que pusiste las podrías borrar en un momento dado si es que decides desviar el corte un poco más para que coincida con algo, moverlo 5 centímetros para que te quede de alguna manera algo más regular. Entonces, el marcar los cortes de manera no permanente te da mayor flexibilidad, ¿sí? Si la regla no es lo suficientemente larga para alcanzar los 2 puntos marcados, entonces hizo un hilo para atrás o un hilo láser también que te sirva de guía, ya sea sujetándolo con clavos o con la mano, y una línea con láser también pues te puede resultar de mucha ayuda, ¿verdad? Los cortes con cortadora eléctrica pequeña, vas a iniciar los cortes de menor longitud para obtener práctica en ese proceso. Los cortecitos más pequeños, empieza haciendo esos cortes. Y el proceso de corte es ruidoso, genera polvo. Entonces yo te recomiendo que uses un casco por si brinca alguna piedra, que te pongas también lentes de protección. Hay veces que sale mucho polvo en un área cerrada, definitivamente lo recomendable es usar un respirador. Y también en esas mismas áreas cerradas rebota mucho el sonido en las paredes y puede ser muy molesto, inclusive dañino para tus oídos, porque pues te golpea el sonido muy fuerte. Entonces ponte unos tapones para los oídos para que estés bien protegido, ¿sí? Muy bien. Hay un peligro muy importante. Alguna vez ya nos sucedió, no un accidente como el que estás viendo aquí, pero bien pudo haber sucedido. Ten cuidado de usar los discos con diente de diamante, que son discos para concreto, ¿sí? Discos especiales para concreto. Algunas personas inexpertas podrían usar el disco para cortar madera que viene incluido en el empaque de algunos equipos. Y esto es sumamente peligroso, ya que el disco podría romperse y arrojar pedazos de metal a una altísima velocidad en cualquier dirección. Entonces, los discos para madera son los que tienen unos dientes de sierra muy notorios, y como si fueran una aleta de tiburón, y los discos para concreto son dientes planos que vienen aireados perfectamente, ¿verdad? Entonces, revisa nuevamente que el disco se haya colocado en el sentido correcto. Es decir, hay unos discos que dan vuelta para un lado y el equipo da vuelta para el otro, entonces tendrías que poner el disco al revés. Fíjate cuál es el giro que tiene indicado el disco, cuál es el giro de tu máquina para que gire en el mismo sentido, ¿sí? De lo contrario, el disco te va a durar menos y pudiera ser que se fracturara también. Bueno, antes de encender el equipo, también asegúrate que no haya absolutamente nadie enfrente del equipo. Muy bien. Entonces, por favor, ten la regla de trazo a la mano y la regla con la que hiciste los trazos para ponerla ahí con un lápiz de color o con lápiz sencillamente, ¿verdad? Entonces vas a levantar la cubierta protectora del disco y vas a colocar la cortadora en un extremo del corte, donde va a ser la línea del corte, ¿sí? Cuidando que el disco esté exactamente sobre la línea de corte. Y ahí mantén la cortadora para que puedas recargar y sujetar la regla que te va a servir después como guía y como apoyo, ¿sí? Y entonces luego este proceso lo tienes que repetir del otro lado. Vas a sujetar la regla en esa posición, cuidando que el otro extremo esté aproximadamente a la misma distancia. Entonces, luego levantas la guarda, te llevas tu cortadora del otro lado, checas que también esté en la misma distancia. La regresas, lo vuelves a checar, y así lo repites 2 o 3 veces,
Obviamente vas a tener algún elemento pesado, una cubeta de color, un saco de cemento o de grava o de arena que esté sujetando la regla para siempre estarlo, para tener la seguridad de que no se está moviendo la regla cada vez que cambias tu cortadora de posición. Como ves aquí abajo, ¿no? Ves la cortadora que está abajo, la checamos que esté conforme la guía y la vuelves a mover para el otro lado. Muy bien, las cortadoras traen el motor de un lado, aquí está el disco y aquí está el motor, entonces procura que el motor no esté del lado de la regla guía sobre la cual te vas a apoyar para hacer el corte, sino del otro lado, porque si no el mismo motor te va a estar estorbando para avanzar, ¿sí? Entonces, ya que estés muy seguro, pues adelante ya puedes empezar tu corte. Entonces vamos a colocar la cortadora de nuevo con la guarda de protección levantada en posición de que el disco esté nuevamente sobre el corte, sobre la línea que queremos cortar. Y cuidando que la regla no se haya movido de su lugar. Ya no se debe mover de su lugar porque ya la sujetamos con algún objeto pesado. Entonces vas a apoyar el extremo frontal de la placa como si fuera una bisagra. Ya va a estar el disco de fuera. Accionas el gatillo, vas bajando tu cortadora, empieza a cortar, a hacer muchísimo ruido y la vas empujando hacia el frente. Obviamente vas a sentir que la cortadora se quiere salir, entonces hay que empujarla hacia abajo, empujarla hacia la regla que nos está guiando el camino y hacia adelante. Son esos tres esfuerzos, ¿no? Entonces es la colocación y sujeción firme de la regla guía en su lugar exacto. Total y continuo contacto de la placa de la cortadora contra el piso, que no se esté levantando porque si no te van a quedar unas partes con el corte de menor espesor, de menor profundidad. Siempre la placa bien pegada al piso y contacto continuo con la regla de guía para que te quede el corte bien derechito, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a ver la práctica del corte. Entonces, pues, pies limpios. Y si lo hubiéramos hecho ayer este concreto, pues estaríamos pensando que fue con concreto premezclado. Con concreto hecho en obra, hay veces que te tienes que esperar un poquito más en la tarde, que endurezca un poquito más, ¿verdad? Tú lo vas a ver. Pues listo, entonces ya Pancho aquí ya le midió la altura del corte. Le recomendamos esta cortadora, tiene sistema de transmisión. Antes para México la fabricaba la marca Skil, pero parece que la patente ya la compró Bosch. Aquí la puedes encontrar con nosotros también. Esta es la guarda. Y esta es la distancia del corte de la placa aquí. Esto es lo que te debe medir 1/3 del grosor del piso. ¿Sí? Muy bien, para nivelarla, pues muy fácil. Aquí desanclas, le das más profundidad o menos profundidad. Nomás como no está muy limpia, ya se me trabó. Tengo que mojarlo bien. Ahora sí. Listo, está. Según yo ayer, chécala. Sí. Está bien. Vale, entonces todos esos movimientos los haces sin conectar la herramienta. El equipo da vueltas a 4000 revoluciones por minuto. Es importante tener lentes de protección y guantes. En áreas cerradas va a hacer mucho ruido, ponte tapones para oídos. El disco que estamos usando es para corte con agua o seco. Obviamente que con equipo eléctrico nos conviene estar usando discos para corte en seco, ¿verdad? Para que no se moje nuestro equipo. Y es muchísimo más limpio. La verdad es que esta herramienta la vas a usar muchas veces en obras pequeñas, que es lo más común que vas a tener de trabajo. Y ya para obras grandes ya te puedes comprar una máquina pues, más grande, ya motorizada, ¿no? Ya a gasolina, por ejemplo, y usas un disco de 12 pulgadas o de 14. El disco que estamos usando es de 7 pulgadas. Bueno, el disco da vuelta así, hacia el frente, hacia allá. ¿Sí? Entonces, quien esté allá, pues debe quitarse, si no se les va a voltar por ahí. Vente de este lado. Se puede voltar por ahí. Funciona el seco, es el que está continuo, ¿no? ¿Este segmentado es para algo más agresivo o estoy...? No, el segmento se usa para enfriar el disco, precisamente. ¿Sí? Por eso tiene esas aberturas, para que tenga un poquito de chance de enfriarse el disco. Entonces, no importa si es seco o con agua. Bueno, otra.
El disco cuando te lo venden trae una flecha que indica para dónde tiene que dar vuelta. Si tú lo pones al revés, no pasa nada, simplemente te va a durar menos. Entonces ponte abusado para dónde tiene que dar vuelta el disco y vámonos, ¿sale? Muy bien. Hey. Esta técnica viene también en la página 27 de su manual para que una sola persona pueda ir lo mismo a cortar. Entonces aquí está Paco checando. Checa del otro lado también. Veíamos que las losas deben ser de cierto tamaño, ¿verdad? De 30 veces el grueso del piso, según nosotros, y según el ACI, 25 veces el grueso del piso. ¿Vale? No quiere que hable. Bueno. Y entonces, si tu corte cae, con la medida esta que ya sabemos, si tu corte cae aquí, pues mueve la rayita tantito, ¿verdad? No pasa nada. En este tipo de molde te conviene hacer esto, para que se pierda el corte en la punta de los moldes. Si estás usando el molde de abanico, pues ahí sí, donde mejor conviene el corte, ¿verdad? Muy bien, adelante con. Pues listo, este es el corte, si buscan verlo, está derechito, ¿verdad? Entonces tienes que hacer 3 esfuerzos. Es hacia abajo, porque la cortadora empuja hacia arriba, ¿verdad? Obviamente hacia adelante y también contra la regla. Entonces es abajo, adelante y a la regla, y así te va a salir bien derechito. Procura que la regla esté bien apoyada, ¿verdad? Por aquí ven el proceso del corte también, ¿no? Y si están en líneas derechitas. Muy bien. Bueno, regálanos un segundito. Yo creo que ahorita vamos a preparar acá para poner color. Por lo que nos indique. Muy bien, bueno, pues ya viste cómo se usan las cortadoras pequeñas, ya vimos ahí 2 ejemplos muy claros. Esperamos haber sido pues muy específicos en todo este proceso, sobre todo para que cuides tu seguridad. Y ahora te vamos a explicar otro caso. Si la obra es muy grande, digamos mayor a unos 1000 metros cuadrados, sugerimos el uso de una cortadora de motor a gasolina de unos 14 caballos para discos de 12 pulgadas o 14 pulgadas. Este equipo es conveniente para cortes de 5 centímetros o más de profundidad. Este tipo de cortadoras son una excelente inversión a largo plazo, también las tienes disponibles en SPG. Antes de colocar el disco, observa en cuál sentido debe de rotar, porque si no se te va a acabar más rápido. La cortadora normalmente gira hacia afuera, pon tu disco de manera que también esté girando hacia afuera como debe de girar, ¿sí? Ahora observa cómo rota la cortadora y colocas el disco de manera correcta. Algunas veces la cara impresa del disco queda hacia adentro. Tú piensas que la cara bonita pues es donde viene la flecha, pues es la que debe quedar hacia afuera. No, no necesariamente, eso no tiene nada que ver. Entonces hay veces que sí y hay veces que no, dependiendo de la marca del disco, ¿no? Entonces esto es para que te dure más el disco, funcione mejor y tengas mejor desempeño. En las cortadoras grandes de motor a gasolina, la profundidad del corte normalmente se regula con una manivela en la parte superior del equipo.
Antes de usar el equipo de corte hay que leer con atención el manual del usuario para tener un mejor desempeño, cuidado del equipo y cuidados personales. Bueno, pues empezamos nuestra lección del corte con cortadora a gasolina. Vas a iniciar con los cortes de menor longitud, como siempre, para que obtengas práctica en el proceso. Recuerda que son equipos pesados. En la que vemos aquí en pantalla es una cortadora eléctrica, pero pues aunque sea eléctrica, de todas maneras es un motor muy pesado, el equipo es pesado y conviene manipularlo entre dos personas, ¿sí? El corte es muy ruidoso, te recomendamos usar casco, lentes de protección, también te sugiero usar tapones para los oídos. Aquí nuestro amigo trae unos audífonos contra el ruido, también trae lentes, trae sus guantes, pues es lo mejor para estar bien protegido, ¿no? En la cara visible del disco pon algunas cuantas marcas alrededor con lápiz de color o con algún marcador indicando la profundidad a la cual quieres tú llegar. Recuerda que no siempre es la misma porque los dientes del disco se van desgastando. Entonces lo que ayer eran 5 centímetros, pues hoy van a ser 4 centímetros y medio o 4 centímetros con 7, algo así. Entonces, para que te quede bien el corte, checa siempre cómo es que se va desgastando el diente de diamante de tu disco para que vayas dejando ahí la marca. Muy bien, vas a llenar el tanque de gasolina con combustible fresco, vas a conectar una manguera de agua al equipo o lo vas a llenar su tanque si es que tiene su propio tanque, ¿sí? Eso sería lo mejor. Luego vas a colocar la cortadora con el disco sobre la línea de corte con mucha precisión y también traen al frente una guía. La guía también debe estar exactamente al hilo con la línea que queremos cortar para que asegures que está bien orientado tu equipo para cortar derechito, ¿sí? Algunas cortadoras nuevas necesitan ajuste en la punta guía, ya que para que la cortadora camine exactamente en línea recta. Entonces haz pruebas antes de cómo está caminando el carro, para dónde es que está marcando el corte. Se la puedes llevar a la calle para estar viendo tu disco por dónde pasa y si es que pasa exactamente por donde va apuntando también la flecha delantera. Alínealo bien. La aguja de guía que llevas al frente la puedes mover para un lado y para otro, normalmente se puede ajustar, ¿no? Entonces, haz que coinciden exactamente sobre la línea de corte tanto el disco como la punta guía. Antes de que prendas el equipo, asegúrate que no haya personas enfrente, avísale a todo el mundo que por favor nadie se ponga adelante del equipo, ¿sí? Muy bien. Bueno, abre la llave del agua para que moje el disco continuamente. Vas a encender el motor, sujetas el equipo con ambas manos con firmeza y también vas a recargar tu peso de tu cuerpo contra el panel frontal con firmeza, también estando bien parado en el piso para que no se vaya nada más para adelante, pero sí tener muy agarrado el equipo, ¿no? Baja lentamente el disco con la manivela hasta la profundidad marcada y empuja lentamente para avanzar. Siempre observa que el disco vaya cortando exactamente por la línea y que la punta guía siempre vaya también exactamente sobre la línea del corte. Haz el trabajo lentamente y con mucho cuidado hasta que adquieras paciencia suficiente. Y bueno, antes de empezar nuestro video, quisiera comentarte algo que es muy notorio en la imagen del video de aquí abajo. Si te fijas, la misma curvatura que tiene el disco no te va a permitir que la línea del corte llegue hasta topar con el muro. Siempre va a haber una pequeña distancia que no se va a poder cortar. Muchos contratistas así lo dejan y de repente de donde termina la línea de corte sale una pequeña fisura que topa con el muro y ahí termina. Nuestra recomendación es que agarres un equipo más pequeño, tal vez con una pulidora de 4 pulgadas y abras el corte hasta el muro por meros efectos estéticos, aunque realmente la fisura pudiera salir de manera irregular, en donde la cortadora ya no pudo llegar al espesor, a la profundidad adecuada. Muy bien. Bueno, pues los dejo con el video que vamos a ver a continuación. A ver si lo podemos arrancar aquí una vez. Muy bien, ya abrieron la llave del agua. Ya está salpicando agua. Y ya está entrando el disco.
Esta cortadora no tiene guía al frente, entonces todo lo están haciendo a ojo, basándose en una línea o en una muestra que tienen ahí. Y están cortando a mucha profundidad también. Ahí lo tienen. Pues es así de sencillo, es tardado, es lento y así es como van avanzando poco a poco. Bueno, pues ya viste cómo es el corte. Ahora imagínate que te toca hacer un corte sobre un piso como el que estás viendo aquí en el fondo de la pantalla. Pues es un piso extremadamente rugoso, es un piso estampado, pero muy, muy rugoso, ¿no? Uno de los moldes con mayor profundidad en su textura. Entonces, algunos estampados son demasiado rugosos, por lo que la cortadora podría atorarse con mucha frecuencia. Y esto es muy peligroso, ya que podría romper el disco y en un desbalanceo del equipo, lanzando pedazos de la altísima velocidad, pedazos del disco a altísima velocidad para todos lados, ¿no? Entonces, además, el corte no será perfectamente recto. En estos casos, te sugerimos usar tablas de madera de triple-ply, si lo prefieres, del ancho de tu cortadora o un poco más ancho para que estés más cómodo y para que por ahí puedas ir manejando tu cortadora con mucha suavidad, siempre cuidando el mismo espesor en todo, ¿no? Se pueden usar solo un par de tiras, pero necesitamos otra persona que vaya quitando la tira de madera de atrás para ponerla adelante y así seguir circulando. Entonces, si tienes ya todo cubierto con madera, pues simplemente vas a circular y pues va a ser algo muy sencillo, ¿no? Al terminar el corte, vas a girar la manivela para sacar el disco lentamente y ya apagas el equipo y ya terminaste, ¿no? Muy bien. Bueno, con estos tres cuidados vamos a lograr un corte perfecto. Sujeta el equipo con ambas manos con firmeza y también recarga tu cuerpo contra el panel frontal cuando el equipo no tenga autopropulsión. Hay algunas cortadoras ya también más modernas que solitas van avanzando, ¿no? Bueno, siempre observa que el disco vaya cortando la profundidad indicada exactamente por la línea y que la punta guía también vaya exactamente sobre la línea de guía. Esto ya lo calibraste con anterioridad, recuerdo. Haz el trabajo lentamente y con mucho cuidado hasta que adquieras suficiente práctica y nunca le tengas confianza a estos equipos. Son muy peligrosos, siempre manéjalos con cuidado, despacio, te va a quedar muchísimo mejor. Y muy concentrado siempre en lo que estás haciendo. Muy bien. Bueno, también tenemos otras técnicas que son las de corte en verde. Y estos son solo para pisos planos, como un pulido o tal vez un escobillado muy fino. Ahí puedes hacer un corte en verde. Para el corte en verde ni siquiera te necesitas esperar al día siguiente, sino a las pocas horas en cuanto te puedas subir al piso, ya limpias bien las llantas, limpias bien el equipo, limpias bien tu calzado también y te metes al concreto a cortar. Vamos a ver cómo funciona. Es el equipo Softcut de Husqvarna. De entrada, ultra temprana. Random cracking is one of the most costly and aggravating problems faced by a concrete contractor. It can cost contractors time, tiempo, dinero y tu reputación es lo que más te afecta. The soft cut system is the only way to control random cracking through the timing of the cuts, so control joints are cut as part of the finishing process. The system centers on making ultra-early entry cuts during the concrete's green zone. Only Husqvarna's soft cut system allows the contractor to place control joints when the concrete is looking for relief the most, during the first 2 hours after finishing and before final set, which is the green zone. As concrete is finished and begins to set, it starts to hydrate and internal stresses build up, which can cause the concrete to crack. Entonces se empieza a construir ese estrés, el concreto se empieza a contraer y empieza a tirar en todas direcciones hasta que se corta. The green zone is the window of opportunity to cut the concrete before it has a chance to seek relief on its own in the form of a random crack. Entonces antes de que haya ese esfuerzo, de que se pueda fisurar, entra la cortadora. To optimize cutting in the green zone, soft cut saws are equipped with a patented blade block. El bloque patentado donde entra la navaja le ayuda muchísimo a que conserve el concreto sin despostillarse y lo mantenga muy pegado al piso.
The unique blade block design keeps pressure on the surface of the concrete. Bueno, pues hay más acerca de esto y ya lo puedes consultar tú sin ningún problema. Este es un video de la marca Husqvarna y el equipo se llama Soft Cut. S-O-F-T-C-U-T. Soft Cut. Así de fácil lo puedes buscar y cuando necesites hacer tus cortes en verdes, pues este equipo ya es muchísimo más caro, los discos también son más caros. Pero obviamente las personas que están trabajando en las industrias, en pisos industriales, pues obviamente usan este tipo de cortadores porque les dan muchísimas ventajas en evitar fisuras a temprana edad en concreto. Muy bien, pues con esto terminamos toda nuestra lección de cortes. Te sugerimos que también uses tu imaginación. No todo tiene que ser siempre una retícula, también puedes hacer las retículas a 45 grados y también puedes hacer cortes decorativos superficiales. Esas técnicas las incluimos también aquí en la certificación total online, vienen un poquito más adelante ya en las etapas del concreto decorativo. Y bueno, pues es algo que te recomendamos muchísimo tomar en cuenta porque cuando ya comprendes la dimensión y el impacto que pueden tener en tu obra los cortes, para hacerlo un concreto mucho más decorativo y más vistoso, pues es algo que empieza a tomar muchísimo más en cuenta dentro de tus diseños. Muy bien, pues aquí terminamos nuestra lección. Nos vemos en la que sigue.